La palabra dungeon, mazmorra, no siempre significó una celda oscura bajo tierra. Su verdadero origen viene del francés donjon, que designaba la torre principal de un castillo medieval, la estructura más fuerte y segura. Pero, ¿cómo terminó? ¿Asociándose con el horror? En el siglo XI, estas torres eran cuadradas, pero los ataques con arietes llevaron a construir versiones redondas, casi indestructibles. Allí vivían los señores feudales, hasta que empezaron a usarlas para guardar tesoros y prisioneros importantes. Con el tiempo, los sótanos se convirtieron en celdas y nació el mito de las mazmorras. Pero esto es solo el principio del terror. Hoy descubriremos la oubliette, una invención siniestra diseñada para hacer desaparecer a sus víctimas, literalmente. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video sobre el medioevo. El castillo de Pontefract, donde los reyes morían. En la oscuridad. Entre las colinas de Yorkshire se alzan los restos silenciosos del castillo de Pontefract, un lugar que durante siglos fue sinónimo de poder, traición y muerte. Sus muros no solo albergaron a nobles y reyes, sino que también sirvieron como tumba para muchos de ellos. A principios del siglo XIV, el rey Eduardo II utilizó Pontefract como herramienta de venganza contra su primo, Tomás, conde de Lancaster, y sus aliados rebeldes. Tras ser capturados, los prisioneros fueron arrojados a las profundas mazmorras del castillo antes de ser ejecutados sin piedad. Pero si hubo un cautivo que convirtió a Pontefract en leyenda, ese fue Ricardo II. En 1399, tras ser derrocado por su primo Enrique Bolingbroke, Ricardo fue trasladado en secreto desde la Torre de Londres hasta Pontefract. Lo encerraron en una celda diminuta bajo la torre principal, un lugar tan frío y húmedo que el aislamiento y la oscuridad debieron de ser tortura suficiente. Oficialmente, murió de hambre en febrero de 1400, pero las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo un misterio. ¿Fue asesinado o simplemente abandonado hasta que su cuerpo cedió? Su cadáver, exhibido en Londres para disipar rumores de supervivencia, estaba tan desfigurado que muchos dudaron de su identidad. Siglos más tarde, el castillo encontró su final a manos de Oliver Cromwell, quien ordenó su destrucción total tras la Guerra Civil Inglesa. Los aldeanos, cansados de siglos de violencia asociada a la fortaleza, apoyaron su demolición. Pero aunque sus muros fueron reducidos a escombros, las mazmorras subterráneas permanecieron, testigos mudos de los gritos que alguna vez resonaron entre sus piedras. Hoy, los visitantes que descienden a esos pasillos oscuros aún hablan de susurros en la penumbra, de pasos que no pertenecen a nadie y de una presencia opresiva en la celda donde Ricardo II pasó sus últimos días. Pontefract puede estar en ruinas, pero su legado de sangre y misterio sigue vivo. Chillingham, el castillo de las 7500 almas perdidas. En la brumosa frontera entre Inglaterra y Escocia, el castillo de Chillingham se alza como un mudo testigo de una crueldad calculada. Lo que comenzó en el siglo XII como un monasterio fortificado se transformó, bajo las órdenes del rey Eduardo I, en una máquina de guerra diseñada para quebrar no solo cuerpos, sino voluntades. Las mazmorras de Chillingham no eran simples celdas, sino espacios arquitectónicamente diseñados para maximizar el sufrimiento. Los prisioneros, hombres, mujeres y niños capturados en las constantes escaramuzas fronterizas, eran arrojados a través de una trampilla en lo alto de la torre principal, cayendo 6 metros hasta el suelo de piedra. Muchos llegaban con huesos ya rotos por las torturas preliminares, solo para encontrar algo peor, una oscuridad tan absoluta que el tiempo perdía todo significado. Las dimensiones de la cámara principal revelan una siniestra precisión. 4.5 metros de diámetro en la base, reduciéndose a 3 metros en lo alto, creando una sensación claustrofóbica que empeoraba con cada hora. La única entrada de luz era una estrecha rendija a 7 metros del suelo, lo suficientemente alta para recordar a los prisioneros lo inalcanzable que era la libertad.
Los registros históricos mencionan especialmente el año 1298, cuando, tras la batalla de Falkirk, Eduardo I envió a Chillingham a más de 100 prisioneros escoceses. Los guardianes desarrollaron un sistema de castigo escalonado. Los primeros días sin comida, luego raciones mínimas de pan mohoso y agua estancada. Algunos registros mencionan experimentos, con periodos alternados de privación y alimentación forzada, buscando quebrar la resistencia psicológica. El foso del castillo cuenta su propia historia macabra. Durante las excavaciones del siglo XIX, se descubrieron capas alternas de esqueletos y carbón vegetal, sugiriendo que periódicamente se incineraban los restos para hacer espacio a nuevas víctimas. Los análisis forenses modernos de algunos cráneos muestran fracturas perimortem consistentes con golpes contundentes, probablemente administrados para acelerar la muerte cuando la inanición tardaba demasiado. La leyenda de las 7.500 almas no es mera superstición. Los registros de provisiones del castillo entre 1296 y 1305 muestran compras constantes de grandes cantidades de cal viva, suficiente para descomponer exactamente ese número aproximado de cuerpos. Hoy, los termómetros en las mazmorras descienden, inexplicablemente, y los vigilantes nocturnos juran haber oído sollozos que provienen de paredes que no tienen pasadizos tras ellos. Chillingham sigue en pie, pero sus piedras parecen retener cada grito. Cada verano, cuando la humedad aumenta, las paredes exudan una sustancia rojiza que los químicos no han podido explicar del todo. Los visitantes sensibles abandonan la torre principal con una opresión en el pecho que tarda horas en desaparecer. El castillo ya no necesita prisioneros. Su historia basta para mantener cautivo a cualquiera que se atreva a escucharla. La mazmorra botella, un pozo de la muerte. Tallada directamente en la roca viva bajo el castillo de St. Andrews, la mazmorra botella representa la culminación del sadismo arquitectónico medieval. Su diseño no fue casual, sino el resultado de un cálculo preciso para maximizar el sufrimiento psicológico y físico. Con 7.2 metros de profundidad exactos, su forma cónica invertida, 1.8 metros de diámetro en la base, creaba un efecto acústico peculiar que amplificaba cada gemido del prisionero hacia arriba, mientras que los sonidos del exterior se distorsionaban en ecos irreconocibles. El duque David Stewart, heredero al trono escocés, experimentó en 1402 la sofisticada crueldad de este diseño. Registros contemporáneos detallan cómo los carceleros utilizaban un sistema de poleas para bajarlo lentamente, prolongando su descenso durante casi media hora. Una vez en el fondo, la humedad constante, 87% según mediciones modernas, aceleraban el desarrollo de infecciones pulmonares. Lo más sutilmente cruel era el banco de piedra tallado en la pared a 1.5 metros del suelo, lo suficientemente alto para no poder sentarse cómodamente, pero lo bastante bajo para tentar al prisionero a un esfuerzo agotador. Los análisis de las marcas en la roca revelan patrones repetitivos donde generaciones de cautivos habían raspado sus uñas contra la piedra, siguiendo el mismo trayecto circular una y otra vez. En 2018, un estudio con tecnología LIDAR descubrió que la cámara no estaba aislada, sino conectada a un sistema de drenaje que permitía a los guardias inundarla parcialmente con agua marina durante la marea alta. Este detalle explica los relatos de prisioneros que hablaban de noches cuando el mar entraba a ahogarlos, considerados antes como alucinaciones. El último prisionero oficial, Murdoch Stewart, en 1425, dejó inscrito en la pared, en una mezcla de sangre y óxido, un reloj solar primitivo, marcando con rayas cada supuesto paso del sol. Lo macabro, sus cálculos eran correctos, pero nunca pudo ver la luz que medía. La mazmorra botella no era solo una prisión, sino un experimento medieval en la destrucción metódica de la esperanza. La oubliette, cuando el olvido era peor que la muerte. No era un simple agujero en el suelo, sino una sofisticada máquina de
Destrucción psicológica que habría fascinado a los ingenieros modernos por su precisión matemática. Cada centímetro de su diseño estaba calculado para romper la mente humana de manera sistemática y predecible. El verdadero horror comenzaba con sus medidas exactas. 68 centímetros de diámetro. Ni un centímetro más ni menos. La distancia perfecta para que un hombre adulto no pudiera flexionar las rodillas ni girar su torso, manteniéndolo en un eterno estado de incomodidad física. Las paredes inclinadas exactamente 7 grados creaban una ilusión óptica de profundidad infinita, haciendo que incluso cuando estabas quieto, tu cerebro te decía que estabas cayendo. Pero la verdadera genialidad macabra estaba en los 4 metros y 25 centímetros de profundidad. Una medida calculada para que los gritos se distorsionaran al rebotar en las paredes, convirtiéndose en murmullos incomprensibles para quienes estaban arriba, mientras que, para el prisionero, cada grito sonaba como si viniera de alguien más, creando una espiral de desconexión con su propia voz en el castillo de Leap, en Irlanda. Llevaron este concepto al extremo absoluto. El suelo no era plano, sino que estaba sembrado de púas de hierro forjado, dispuestas en un patrón espiral preciso, cada una separada exactamente 40 centímetros para maximizar el daño sin causar heridas mortales inmediatas. Cuando descubrieron esta cámara en 1920, los trabajadores se toparon con capas y capas de esqueletos apilados, algunos aún ensartados en las púas en posiciones grotescas, otros con marcas de dientes humanas en los huesos del antebrazo. La evidencia silenciosa de los últimos actos de desesperación. El proceso de descomposición mental seguía un horario tan predecible que los carceleros medievales podían marcar el deterioro en un calendario. A las 12 horas exactas comenzaban las primeras alucinaciones auditivas. Los prisioneros reportaban escuchar susurros que en realidad eran el eco distorsionado de su propia respiración. Para el tercer día, el cerebro abandonaba el control básico de esfínteres, un mecanismo de defensa primitivo ante el estrés extremo. Al quinto día, las ratas, atraídas por los fluidos corporales, comenzaban su lento festín con los dedos de los pies y las orejas. Para el séptimo día, muchos desarrollaban el síndrome de Cotard, una rara condición psiquiátrica donde creían fervientemente que ya estaban muertos. Rara vez superaban los 9 días antes de que el cuerpo simplemente se apagara como una vela sin oxígeno. Pero lo más metódicamente cruel era el sistema de mantenimiento de la desesperación. Los carceleros seguían un protocolo no escrito pero matemáticamente preciso. Los lunes bajaban exactamente media hogaza de pan rancio, suficiente para mantener con vida, pero no para saciar. Los miércoles, un cubo de agua salada que en realidad empeoraba la sed en lugar de calmarla. Los viernes hacían girar al prisionero 180 grados con un sistema de poleas, desorientando completamente su sentido de dirección. Y los domingos guardaban un silencio absoluto, rompiendo cualquier patrón de expectativa humana. La oubliette no era un simple castigo medieval, era la materialización de un concepto filosófico, aterrador, la idea de que el ser humano puede ser despojado sistemáticamente de su humanidad a través de la arquitectura y la psicología aplicada, una lección en piedra y hierro de que el verdadero terror no es la muerte rápida, sino la destrucción lenta y calculada de todo lo que te hace humano, mientras tu corazón sigue latiendo en la oscuridad. Gracias por ver este episodio de Medievalmente. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos la próxima semana en otro video. Espero que tengas una gran semana. ¡Salud!